Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Hoy vamos a ver un tema pues muy importante. Es un tema muy bonito también, sobre uno de los pasajes más queridos por los cristianos, de los pasajes más conocidos y más amados, como es el Salmo 23. Pero no vamos a ver todo el Salmo 23. Hoy vamos a meditar sobre el versículo 1. Pero antes de ir adelante, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias por tu bendición y deseamos que a través de este tiempo tú estés con nosotros, tú nos guíes, tú nos bendigas y que todo esto venga a glorificar a tu nombre y que tu palabra, como siempre, nos edifique. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, este salmo es un salmo que yo creo que nos vamos a aprender este versículo de memoria todos, y dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, déjame decirte una cosa. Yo creo que todos hemos estado preocupados por algo a través de nuestra vida. A lo mejor hemos tenido muchas experiencias de preocupación. A veces la preocupación pues nos quita la paz, nos quita la tranquilidad y nos mete en situaciones bastante difíciles. Nos mete en cosas como el temor, como la depresión, como la ansiedad, cosas que perjudican nuestra vida. Ahora, todos nos hemos preocupado algún día, si no en la Biblia no viniera pasajes que nos ayudan simplemente a superar esta situación que nos roba nuestra paz y pues nos pone muchos limitantes. Ahora, el problema de la preocupación es inútil. Diríamos también que es irracional y diríamos que es causa de enfermedades. ¿Por qué? Porque es inútil, hermano, porque el preocuparnos no va a resolver las cosas. El preocuparnos no va a hacer que las cosas cambien. El preocuparnos no va a hacer que el futuro sea otro. Simplemente es inútil preocuparse. Es irracional porque, pues como decíamos, simplemente nada se va a resolver. Todo lo que hagamos simplemente va a ser algo que nos va a dejar más frustrados, porque no podemos en dado momento resolver nada estando preocupados. Y es causa de enfermedades. Siempre demasiada preocupación va a provocar úlceras, nos va a provocar dolores de cabeza, va a traer momentos emocionales muy difíciles. Entonces, el preocuparse es algo que debemos de poner mucha atención y debemos de superar esto. ¿Cómo se supera esto? Yo creo que encontramos en la Biblia precisamente este salmo. Este salmo es como un antídoto para estas cosas. Entonces, primeramente, tenemos que ver una cosa. Creer en Dios cuidará de mí. Entonces, nada que dice, me faltará. ¿Sabes lo que es nada? Nada es nada. Nada me va a faltar. Así lo dice la Biblia, así lo dice el Señor. Dios no puede mentir. Tú y yo debemos de creerle a Dios que cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando descansamos en Él, cuando descansamos en su palabra, en sus promesas, vamos a experimentar esa paz y la preocupación va a ir desapareciendo. Entonces, primero tenemos que creer que Dios cuidará de mí. Entonces decíamos que, ¿qué hace un pastor? Dice el versículo: Jehová es mi pastor
¿Y qué es lo que hace un pastor? Este salmo lo escribe el rey David. El rey David, como ustedes saben, su profesión desde pequeño fue pastor. Él cuidaba las ovejas de su padre. Entonces él tomó mucha experiencia y llegó a amar esa profesión y llegó a amar a sus ovejas. Entonces él se portó como todo un pastor. ¿Y qué hace un pastor? Bueno, el pastor provee, el pastor protege, el pastor guía y el pastor corrige. Entonces cuando vamos al Salmo 23 vemos que en dado momento David nos enseña esta situación de lo que hace un pastor y él entonces hace esta metáfora de Dios, que Dios es mi pastor. Entonces Dios me provee todo aquello que yo necesito. Dios me va a proteger de cualquier situación que me pueda dañar. Lo que hacía el pastor con las ovejas. Dios me va a guiar. Me va a guiar por los senderos y por los caminos y por las situaciones en que yo debo de andar. Y Él en su momento me va a corregir. Porque Dios cuida de mí. Él es mi pastor. Entonces David habla de esta situación que Dios, vuelvo a decir, es mi pastor. Allá en el Salmo 40, versículo 11, dice, Dios cuida de su gente como un pastor. Dios cuida de su gente como un pastor. Y que decimos nuevamente, vuelvo a decir, ¿y qué hace un pastor? Pues provee, protege, guía y corrige. Y así Dios entonces cuida también de los suyos, porque Él es nuestro pastor. Nada me faltará. Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces esto es muy importante también, porque simplemente vamos al Nuevo Testamento y encontramos que Pablo nos comparte esta promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es bueno decir que en el contexto de este versículo, Pablo está hablando a una iglesia comprometida con el Señor, pero una iglesia muy pobre, una iglesia con muchas necesidades, pero una iglesia a la cual Dios simplemente estaba bendiciendo y estaban experimentando una salvación maravillosa que de su propia pobreza ellos ofrendaban para que Pablo pudiera llenar sus necesidades y siguiera predicando el Evangelio de Jesucristo. A Pablo pues no le gustaba mucho esto porque sentía que eso que ellos recolectaban de ayuda, más bien ellos lo necesitaban. Pero ellos insistían que Pablo no les quitara la bendición y Pablo por fin cede y dice entonces el apóstol Pablo que esta ofrenda es como olor fragante que sube a la presencia del Señor. O sea que es grata a Dios, que glorifica a Dios. No importa lo que sea, es grata a los ojos del Señor y Dios bendice. Y entonces viene la promesa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿te acuerdas que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. ¿Está hablando de quién? Está hablando de Dios. Aquí Pablo está hablando de quién? Está hablando de Dios. Y dice que él va a llenar la necesidad de esta iglesia conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que esta iglesia iba a ser ricamente bendecida. ¿Cuáles son las riquezas en Cristo Jesús? Pues es todo lo que tú te puedas imaginar y más allá de lo que te puedas imaginar. Así son las riquezas. Dios es dueño de toda esta creación. Bien, entonces, todo lo que os falta. Ahora, es muy importante ver aquí que Dios no nos va a dar todo lo que se nos antoja. Dios no nos va a dar todo aquello que yo quiero y que yo deseo. No, Dios no hace eso con ninguno de sus hijos, porque hacer eso es echar a perder a los hijos. No, Dios dice que todo lo que os falte.
¿No te parece eso algo maravilloso de saber que Dios va a dar todo lo que te falta? Tú no sabes exactamente qué es lo que te falta, pero Dios sí sabe qué es lo que te falta. Tengo una anécdota de esto. Hace muchos años, cuando comenzaba aquí en Anástasis, tuve la oportunidad de que el pastor Carfer iba a cambiar de coche. Allí su organización misionera le iba a dar un coche nuevo al doctor y él iba entonces a dejar el coche que se le había asignado. Y me dijo que si me interesaba. Yo le dije, oiga, pastor, eso es lo que ando buscando, un coche. Y entonces me dijo, muy bien, voy a hablar todos con la gente, les voy a decir. Y el doctor me dijo, a los 10 me dijo, dicen que están de acuerdo, que ahí está el coche y que a la hora que tú digas. Y bueno, y así como me dijeron, así cambiaron de opinión. Ya cuando ya dije, bueno, vamos, dijeron, ¿qué crees? Me dijo el doctor, que ya cambiaron de opinión. ¿Cómo, doctor? No puede ser. Yo he hecho un montón de sacrificios para tener el dinero, ahora me dicen que no. Pues dicen que no, que porque llegó un jefe nuevo, es un hombre alto, el coche es espacioso y que ese coche pues le asentaba muy bien y que él quería ese coche. Y no quiso un nuevo, quiso ese coche. Yo no sé, así me dijo, yo no sé, pastor, pero me siento muy apenado. Y yo, hermano, soy honesto, si me molesté, si me enojé, si me contrarié, porque decía, bueno, pues ¿cómo prometen y después no cumplen? Y bueno, total, hermanos, ya se me pasó el mal momento, pasaron los días y que más o menos un mes fui por allí a la casa del doctor y me encontré ahí en su casa a varias hermanas, también misioneras, esposa de misioneros en la casa del doctor, y entonces yo me presenté y una de ellas me dijo, tú eres fulano tal, yo soy ese, tú eres el que querías el coche que tiene mi esposo. Le digo, bueno, más bien me lo habían ofrecido, y pues sí, pues dale gracias a Dios que no lo tienes. ¿Por qué? Pues mira, luego que se lo dieron, el coche ya no funcionó. Tenía un mes en el taller y no le dan nada porque no tienen las refacciones, porque es un coche que fue ensamblado en Estados Unidos y ahí están las refacciones. Y no, entonces nada, dale gracias a Dios. Y yo dije, ay Dios mío, pues gracias. Gracias a Dios. Imagínense invertir dinero para que lo tenga ahí, y ¿qué me iba a costar? Bueno, yo dije, bueno, como es Dios, ¿verdad? A veces pues nos da una cachetada con guante blanco, ¿verdad? Bien. Días después, yo creo que se quedaron con la culpa los hermanos y me hablan para decirme, hay un coche ahí que un misionero lo va a dejar, dice, a ver si te interesas. Tiene esto y tiene aquella, me dijeron como varias cosas que tenía. Te avisamos para que no... Sí, hermano, pues a ver, déjenme, voy a verlo. No, hermano, cuando lo vi dije, hermano, mucho mejor que el del doctor. Equipado. Cuidadísimo. No, dije, no, pues ese es del Señor, ¿no? Sí, tenía un vidrio lateral roto, que lo habían roto para sacar una bolsa que se robaron. Y me decía, y cada vez que por ahí se te apaga el coche, te avisamos. Y ya lo hemos visto, lo hemos buscado y nadie le ha dado. ¿Está bien, te lo llevas? Me lo llevo. Ok, y ya me lo llevé, ya me lo traje ese mismo día. Y sí, se me paró como 10 veces en el camino. Dijo, pues ¿qué será? Hasta que yo dije, esto tiene algo. ¿Y qué? Que simplemente tenía un falso, hermanos, tenía un falso. Entonces me di cuenta que cada vez que yo pasaba o caía en un hoyito o pasaba un tope, se apagaba. Entonces llegando a mi casa, lo eché a andar y comencé a mover todos los alambres hasta que encontré cuál era el alambre que estaba en falso, ¿sí? Y era una cosa ahí, una conexión. Y ya lo llevé con el eléctrico, ya lo vio, lo cambió y me dijo, eso era todo. Y santo remedio. Y tuve coche, ese coche lo tuve, pero fácil, 15 años. Entonces, doy gracias a Dios porque Dios es bueno, Dios suple todo. Mi Dios, pues, ¿qué? Suplirá todo lo que os falte. Yo buscaba un coche, Dios me dijo, está bien. Yo dije, ese me gusta.
Porque el coche del doctor estaba muy bonito, ese me gusta. Pero Dios dijo, pues ese no. Yo sin saber que Dios tenía ¿qué? Dios tenía otra situación preparada. Bueno, así es el Señor, ¿verdad? Es el Señor que suple. ¿Suple qué en todo? ¿Qué suple? ¿Tienes problemas financieros? ¿Tienes problemas en tu familia? ¿Tienes problemas en tu vecindario? ¿Tienes problemas en tu trabajo? ¿Tienes problemas de algo? ¿Tienes problemas en tu salud? Dios dice que Él va a suplir, ¿qué? Él va a suplir todo como solamente Él lo puede hacer. Simplemente tú y yo tenemos que descansar en la promesa del Señor y saber que nada, absolutamente nada, me va a faltar y Dios va a suplir todo aquello que me falte. 2. Acepte a Jesús como su Señor. El Señor es mi pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando encontramos la figura del pastor en el Nuevo Testamento, lo encontramos nuevamente en Jesucristo, cuando Él dice, yo soy el buen pastor. Él es Dios, Él es el buen pastor. Entonces, Él dice que el buen pastor tiene sus ovejas y sus ovejas lo conocen, sus ovejas oyen su voz y me siguen. Ahora, esto es importante. No, Dios no es pastor de todos. Dios solamente es pastor de aquellos que han decidido que este Dios sea su pastor y sea su Señor y Salvador. Para que Dios sea el pastor tuyo, necesitas primero que sea tu Señor. Él dice, Jehová es mi pastor, Jehová es el nombre de Yahvé, es el nombre de Dios. Entonces está hablando de este Dios. Entonces este Dios es mi pastor. Entonces para que Él sea el pastor, primero tiene que ser mi Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor pues, es el que manda. El Señor es el que tiene el control de mi vida. El Señor es el que estoy dispuesto a seguir y obedecer. Es el que, al que me rindo y le tomo como el Salvador y Señor de mi vida, como aquel que vino a este mundo a buscarme y a rescatarme de una eternidad sin Dios para darme la seguridad algún día de estar en la gloria con Él. Pero necesito que sea mi Señor. Y mi Señor significa que tenga el control de mi vida. Significa que Él mande y yo obedezco. Entonces, cuando Él es mi Señor, entonces Él es mi pastor. Pero no puede ser mi pastor sin ser mi Señor. Dios no puede hacer eso. Entonces, si tú no tienes a Cristo como el Señor de tu vida, yo te invito a que allí medites, pienses y veas a este Jesús que vino a este mundo a buscarte para pagar por tus pecados en esa cruz y con ello saldar la deuda que tú tenías en el cielo. O sea que la muerte de Jesús debe ser tu muerte. Él tomó tu lugar. Él fue el sustituto. Él llevó tu castigo. Él lo sufrió. Él lo vivió hasta la muerte. Porque así se paga el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, entonces, cuando Él ya es el pastor, entonces ya dice que mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Si tú eres un creyente, tú debes de tener esto muy en cuenta. Tú debes de tener la seguridad de que conoces a tu pastor. Que cuando el pastor habla, tú escuchas y tú llevas a cabo lo que Él dice. Y cuando Dios espera que tú lleves a cabo alguna tarea, tú debes de seguir simplemente las normas y las instrucciones del Señor. Ahora, yo te preguntaría, ¿quién tiene el control de tu vida? Jugar a ser Dios
es la raíz de la preocupación. Cuando nosotros queremos tener el control de las cosas, cuando yo digo las cosas se van a hacer así, cuando yo mando sobre las situaciones de mi vida, cuando yo quiero controlar todo, y cuando yo quiero controlar todo me doy cuenta que no puedo controlar nada. Y entonces me viene una tremenda preocupación porque no puedo, las cosas no están saliendo. Y entonces, pues, viene una gran ansiedad, una gran preocupación que, como decíamos, es algo que puede enfermarme y meterme en una crisis espiritual y emocional. Entonces, no juguemos a ser Dios, porque mucha gente trata de hacer esto. Yo puedo todo, yo lo hago todo, yo puedo, yo no necesito a Dios, yo esto, yo aquello. O estamos en Cristo y decimos que estamos en el Señor, pero a fin de cuentas hacemos lo que queremos y no estamos dentro de la voluntad de Dios. Entonces, esto va a provocar que en la vida de un creyente va a provocar una preocupación. Comience a orar por todo. Es otro punto en relación a este versículo. Estamos hablando de Filipenses 4. No se preocupe por nada. En cambio, ore por todo. Dígale a Dios sus necesidades. Si usted hace esto, experimentará la paz de Dios más maravillosa que la mente humana jamás podrá entender. Entonces, en una versión lo leemos de esta forma. Pablo dice que estaba la iglesia de Filipos viviendo un momento difícil, aunque era una iglesia gozosa, era una iglesia fiel, era una iglesia comprometida, era una iglesia que se daba al Señor, pero eso no significa que era una iglesia que no tenía problemas, era una iglesia que tenía problemas, y había un problema ahí que Pablo menciona en el capítulo 4, cuando dice que dos mujeres que militaron en la predicación del Evangelio con el apóstol Pablo, estaban distanciadas, estaban peleadas, vamos a decirlo así, y se había perdido la comunión en estas dos personas que se llamaban Evodia y Síntique. Entonces Pablo, cuando se da cuenta de esto, entonces ve que esto, si no se resuelve, va a traer problemas a la iglesia. Entonces Pablo exhorta a los líderes a que ayuden a esas hermanas a que se reconcilien y que vuelva la unidad dentro de la iglesia, que es lo que trae bendición. Entonces dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor, les dice Pablo. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza o amabilidad sea conocida delante de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice más adelante, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, dice el apóstol Pablo, pues piensen en ello. Entonces Pablo está hablando de que cuando realmente hay paz, uno puede entonces vivir con estas cualidades de saber que todo está bien, pienso bien, actúo bien, todo está bien, todo está en las manos de Dios. Dios tiene el control de todo y entonces yo tengo esa paz. Porque la paz de Dios, pues lo dice, sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú vives la paz de Dios, hermano, en Cristo, ¡wow! Es una maravilla cuando tú estás viviendo
constantemente en la paz del Señor. A veces nos descuidamos y dejamos que el diablo nos engañe y nos metemos en grandes problemas porque comenzamos otra vez a depender de nosotros mismos y no del Señor. Y cuando no dependemos del Señor, entonces comienzan los conflictos y las preocupaciones y las ansiedades y las desesperaciones. Pero no quiere Dios que hagamos eso. Ahora, dice, considere un día a la vez, así que no os afanéis por el día de mañana, porque Dios cuidará de su mañana también. Viva un día a la vez. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y su Padre Celestial sabe perfectamente lo que usted necesita, y Él se lo dará si usted le da el primer lugar en su vida y vive como Él quiere. Entonces, vive un día a la vez. A veces mucha gente se preocupa por el mañana. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a suceder? Y no duerme. Y no sabe ni siquiera si va a vivir mañana. Ni siquiera sabe si las cosas se van a dar mañana. Pero está tan metido ya en este problema donde el enemigo ya lo ha engañado, que ha perdido su paz, ha perdido el sueño, ha perdido la tranquilidad y tiene temor hacia el mañana, un mañana que ni siquiera conoce. Posiblemente el de mañana sea algo muy difícil, pero mira, Dios nos da 24 horas a ti y a mí, y si va a haber algo que tenemos que confrontar y lo vamos a hacer con la ayuda del Señor, Dios nos los va dando fragmentado, no nos los da todo así. Fragmentado, vamos a ir conociendo, vamos a ir viendo, y cuando llegue una situación estaremos preparados para enfrentar una cosa que Dios permite en nuestra vida. Pero no es para preocuparnos. Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, amados hermanos, ahí te dejo este versículo nuevamente, que ojalá lo podamos repetir. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me va a faltar. Dios va a suplir toda nuestra necesidad. Dios nos creó para que lo conozcamos y vivamos en su paz. Amén. Que así sea, para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú eres nuestro Dios y deseamos que tú tengas control siempre de nuestra vida. Ayúdanos porque cuando tú tienes el control, entonces, Padre Celestial, nosotros vivimos con esa paz y esa tranquilidad y la preocupación desaparece. Padre, tenemos que tomar decisiones todos los días. Y una de estas decisiones es dejar que tú seas Dios en nuestra vida cada mañana que tú nos permites de vida. Gracias, Padre, quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.